Guatevisión presenta. La fiscal general Thelma Aldana anuncia en su cuenta de Facebook que renunciará en cargo de que se remueva a Iván Velázquez, que está al frente de la CICIG. Es una amonestación verbal la que se puede realizar al diputado y que él dé una explicación de los hechos. Diputado Sandino Reyes de la UNE señalado de tener un encuentro sexual dentro de su carro en el parqueo del Congreso. Además, por traslado de reos, médicos del Hospital Roosevelt deciden no atender más la consulta externa. Esto a partir de hoy. No tengo una sola cama en intensivo, en neonatología está lleno, e incluso ayer trasladamos pacientes al hospital de infectología. Mientras tanto, el Hospital San Juan de Dios supera su capacidad de pacientes y permanece bajo medidas de seguridad. El juez Carlos Guerra fue recusado por el Ministerio Público y querellantes. Estamos hablando del caso Hogar Seguro. Noticias del mundo: 3 niños italianos fueron rescatados con vida luego de un sismo de magnitud 4.0 que dejó al menos 2 muertos. En más noticias, dos supuestos miembros de la célula yihadista responsable por los ataques en Cataluña son encarcelados. Hablamos del deporte. Más de 1 millón de quetzales ha dejado en total las ganancias correspondientes a la Liga Nacional de Fútbol. Más información: Neymar prepara contrademanda en contra del club catalán Barcelona. ¿Quiere enterarse por qué? Se lo contamos esta mañana. Noticias del mundo del espectáculo. Hoy hablamos de uno de los grandes actores que tiene el mundo, Mark Wahlberg, que además es considerado el mejor pagado del mundo. Y tenemos noticias, por supuesto, vinculadas a esta reunión que mantendría esta semana el presidente de la República, donde se hablaría de Iván Velázquez. En Pekín, una joven de 17 años sufrió un terrible accidente a la hora de realizar un salto desde una plataforma. Esto es Viva la Noticia. Amigos, buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Viva la Noticia en este día miércoles 23 de agosto del año 2017 para arrancar con toda la información de la mañana. Verónica, buen día. Estamos más que listos, Ricardo. Muchas gracias. Igualmente. A ti muy bien, bastante contenta de que ya llegamos a la cinturita de la semana. Nos queda poco tiempo para terminarla, así que aprovechar. Bueno, ¿cómo estamos en relación a la temperatura? Un dato que siempre nos gusta compartir al inicio, de arranque, para que usted tenga la información de cómo salir de casa si se está levantando en este momento. Mucha atención: sistema de baja presión está afectando el territorio nacional. Esto genera lluvias muy características de la temporada en horas de la tarde y horas de la noche. 17 grados es la temperatura que se vive en este momento en la ciudad de Guatemala. Tenemos mucha información para poder compartir con ustedes a esta hora del día y todos los datos vinculados al clima. Atención, porque las probabilidades de lluvia pueden mantenerse. Gracias por estar del otro lado, y si nos acompaña le vamos a dar un resumen rápido, conciso y muy interesante de todos los temas que están ocurriendo en el país. Tenemos que hablar, sí, de lo que sucede en las últimas horas y el por qué el Hospital Roosevelt sigue dando de qué hablar en torno a esta tragedia que vivíamos hace unos meses. Bueno, 4 de los 5 capturados por el ataque armado en el Hospital Roosevelt la semana anterior, en el que murieron 7 personas, tendrán que enfrentar un proceso penal. Los aprendidos enfrentan cargos por asesinato, tentativas de asesinato, cooperación para la evasión, transporte ilegal de armas de fuego y municiones, asociación ilícita y encubrimiento propio. Le vamos a contar también que luego de que las autoridades establecieron que uno de los implicados en el ataque armado perpetrado el 16 del presente mes es menor de edad,
fue puesto a disposición de un juzgado de menores. Los capturados y que enfrentarán proceso penal son Jonathan Daniel Chatsurete, 19 años, alias Dani, Elder Josué Méndez Díaz, de 22 años, Ángel Estuardo García, de 20, y Santos Humberto Cruz López, de 29. Le vamos a contar que debemos señalar que el ataque ocurrió cuando 5 pandilleros usaban fusiles. Debemos precisar bien la información. Era para liberar al reo Anderson Daniel Cabrera. Le causaron la muerte a 7 personas en el área del Hospital Roosevelt. Y bueno, justamente todo lo que se generó y degeneró a partir de esta información, porque empezó este tire y afloje por parte de las autoridades, que con razón obviamente están pidiendo medidas de seguridad para las personas que asisten al lugar, y para los que trabajan en ese nosocomio. Se suspenden las consultas nuevamente. Como parte de las acciones, así es, que ellos van a tomar luego de una asamblea de médicos del Hospital Roosevelt, Zagreb Sea, presidente de la Junta Directiva, dijo que a partir de hoy el servicio del área de consulta externa quedará completamente suspendida. Se indicaba que al acuerdo que llegaron los médicos y la postura final es suspender la misma. Bueno, efectivamente, la información nos indica que la supervisora de hospitales de la PDH, Zulma Calderón, ha lamentado profundamente la situación y dijo que según los médicos la medida de suspender la consulta externa es porque aún no se garantiza la seguridad, además de no respaldar la atención de más privados de libertad. Bueno, agregó que la Procuraduría de los Derechos Humanos hizo 5 recomendaciones al Ministerio de Salud y al Ministerio de Gobernación por el tema de seguridad, pero que no han sido atendidas. La medida es una forma de presión que mantendrán hasta que el Ministerio de Salud garantice que no sean enviados más privados de libertad para ser atendidos en ese hospital y que hayan implementado de forma adecuada los protocolos de seguridad por los diferentes entes capacitados. Bueno, efectivamente, el Ministerio de Gobernación, a través de su responsable, Francisco Rivas, dijo que los sistemas de seguridad están establecidos en hospitales Roosevelt y San Juan de Dios por tiempo indefinido, además de que 40 efectivos de la PNC brindan seguridad perimetral e interna. Atención con esta información, entonces, porque hoy vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que va a ocurrir en la consulta externa del Hospital Roosevelt. 5 de la mañana con 51 minutos y tenemos que hablar de nuestro tema del día y esta noticia que ha causado definitivamente revuelo en la sociedad. Sorpresiva noticia por las declaraciones de Telma Aldana, porque la fiscal general a través de sus redes sociales dijo lo siguiente: si solicitan la remoción de Iván Velázquez al frente de la CICIG, va a renunciar a su cargo. Esto como medio de protesta debido a que sin independencia no hay Estado de Derecho. Esto manifestó la funcionaria. El pronunciamiento de la titular del Ministerio Público se da 2 horas después de que se divulgara en redes sociales que el presidente Jimmy Morales solicitaría la salida de Iván Velázquez de la CICIG. Bueno, algunas publicaciones que han circulado indican que el embajador de Guatemala en Estados Unidos se reunirá el viernes con Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y que van a pedir la salida de Iván Velázquez. Bueno, hasta el momento autoridades del Ejecutivo no se han pronunciado respecto a esta situación. Por el contrario, la fiscal general ha señalado que efectivamente ella redactó el mensaje, está en pie su mensaje. Si llega a suceder la separación de Iván Velázquez del cargo al mando de la CICIG, ella renuncia de su puesto mando del Ministerio Público. Bueno, imagínense las repercusiones que esto ha tenido. Ella lo hacía, como decimos, a través de las redes sociales, pero indudablemente se ha generado todo un revuelo porque sabemos la labor que ha cumplido Iván Velázquez a lo largo de todos estos años y todavía el periodo que le queda al frente de la CICIG. No se ha hablado todavía por parte de las autoridades del Ejecutivo para saber si este rumor es realmente verídico, si es cierto, si el objetivo de la reunión con el responsable de la ONU sería pedir que Iván Velázquez salga del país. Y es justamente por ello que es nuestro tema del día y tenemos una pregunta porque queremos su opinión, queremos saber qué es lo que opina Guatemala respecto a esta posible decisión por parte del Ejecutivo y la tiene usted ahí en pantalla. Aparece en pantalla entonces, ¿estaría de acuerdo en expulsar del país a Iván Velázquez, comisionado de la CICIG? 2 opciones y el hashtag que usted está viendo en este momento. BLN Apoyo CICIG. A través de él en Twitter usted puede dejar su comentario. Además, recuerde que en nuestra cuenta de Facebook de Viva la Noticia también hemos posteado la pregunta para que usted deje su comentario completo. Bueno, la pregunta entonces está ahí instalada. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. Rápido repaso por algunos de los temas que han ocurrido en el mundo. Obviamente muchos que son muy importantes y que tienen repercusiones y reacciones en distintos lugares. Pero nos vamos ahora a Italia. Los equipos de rescate, sí, italianos,
extrajeron a 3 niños que estaban atrapados por el derrumbe de su casa. Esto luego de un sismo de magnitud 4.0 en la turística isla de Ischia. Bueno, le vamos a comentar que los bomberos que trabajaron durante 16 horas rescataron primero al padre y sucesivamente a los hijos, entre ellos un bebé de tan solo 7 meses. El hombre rescatado dijo que se encontraba en la cocina cuando se derrumbó el piso superior. Su esposa, embarazada de 5 meses, se encontraba en el baño y pudo salir por una ventana dando la alarma. Los niños se encontraban en su propia habitación. Según los medios locales, se salvaron porque se refugiaron bajo una cama. Mientras tanto, la Protección Civil informó que una mujer anciana falleció al ser golpeada por material que cayó de una iglesia, mientras que otras 25 personas, luego de este sismo en Italia, permanecían tratando de protegerse por los daños provocados. Según los medios italianos, el cuerpo de otra mujer fue hallado entre los escombros de una casa derrumbada. El sismo se dio cerca de un año después, recordemos, de este terremoto que dejó 299 muertos en Amatrice y en municipios vecinos del centro del país europeo. Bueno, y siguiendo con la información, nos vamos ahora a la realidad de Venezuela y este pedido de captura internacional. Otra cosa que vuelve a causar realmente indignación en la comunidad internacional. Y es que estamos hablando de cómo ayer el gobierno venezolano anunció que solicitará la captura internacional de la exfiscal Luisa Ortega, quien burló una prohibición de salida del país. Esto sucedía la semana pasada. Le comentamos que va a ser solicitado por Código Rojo de Interpol y espero que se cumpla, así como Venezuela cumple el Código Rojo y deporta a los narcotraficantes y delincuentes que entran al país. A Colombia hemos entregado más de 120 delincuentes en los últimos años. Yo espero que estos delincuentes sean entregados a la justicia venezolana. Así lo decía el presidente Nicolás Maduro. La exfiscal destituida por la Asamblea Constituyente venezolana había llegado a Bogotá el viernes en compañía de su esposo Germán Ferrer, en donde denunciaron persecución política. El lunes, el gobierno de Juan Manuel Santos indicó que había ofrecido protección y asilo a Ortega, lo que alimentó las tensiones con el gobierno venezolano. Bueno, efectivamente, Ortega viajó a la capital de Colombia este martes, confirmaron las autoridades migratorias de Bogotá. No especificó si había partido sola, no se dieron mayores detalles de su viaje y esto obviamente ha generado una serie de repercusiones y de reacciones dentro del país. Pero vamos con información antes de que salga de casa. Es importante que conozca estos temas y una posible manifestación que anuncia el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Político WINAC, que convoca justamente a una marcha pacífica para hoy desde las 8 de la mañana. Esta va a iniciar en el Trébol y se va a desplazar hacia la zona 1 capitalina. Se prevé que tras reunirse los manifestantes se enfilen por la avenida Bolívar hasta llegar a la 18 calle de la zona 1 capitalina. Posteriormente van a caminar sobre la séptima hacia la sexta calle y se van a encaminar por la sexta avenida para llegar a Casa Presidencial. La manifestación es parte de las acciones relacionadas con la petición de tierras bajo el amparo de la Constitución Política de la República. Le contamos que los manifestantes van a permanecer frente a la Casa Presidencial hasta que el presidente Jimmy Morales los atienda. 5 de la mañana con 57 minutos. Tenemos más información de diferentes actividades que podrían ocasionar problemas del tránsito. Información que podría afectar aproximadamente por 2 días a la población, no solamente de Zacatepeques, sino también de Jocotenango. ¿Por qué? Porque se va a instalar un puente Bailey en, uno de los tramos que une estas dos comunidades. El paso de Jocotenango hacia Pastores, específicamente en Zacatepeques, quedará totalmente inhabilitado durante 2 días por la instalación del puente Bailey. De esta cuenta, el hundimiento, recordemos que se registró en el puente que une a los dos municipios mencionados, es que se va a realizar entonces esta acción. La carga vehicular de esta carretera es de aproximadamente 10,000 vehículos diarios. Usuarios por ahora tendrán que utilizar la ruta nacional 14 para poder llegar a la antigua Guatemala, ocasionando más retraso para llegar a sus destinos. Los policías municipales de ambos municipios están regulando el tránsito para evitar cualquier incidente. Se espera que para el viernes próximo ya esté instalado el paso provisional y que en 2 meses aproximadamente culminen por completo los trabajos de reparación de la mencionada ruta.
Bueno, ¿cómo está Calzada Roosevelt a esta hora de la mañana? Obviamente, cuando hablamos de alguna manifestación que se va a producir en algunos puntos de la ciudad capital, hay que tomar en cuenta lo que está pasando muy tempranito. Por eso vamos viendo ya con como decimos siempre, el termómetro de cómo funciona, cómo se comporta el tránsito muy tempranito en la ciudad de Guatemala. Es Calzada Roosevelt, recordemos, uno de los principales ingresos a la ciudad de Guatemala por el occidente del país. Así que usted tiene en pantalla lo que está sucediendo. Sí, ahí va un poquito más de congestionamiento vehicular a lo que estamos acostumbrados a esta hora, a tomar sus precauciones, y nosotros le vamos a estar informando de cómo se van dando entonces estas manifestaciones pacíficas. Bueno, arrancamos esta mañana con una temperatura de 17 grados centígrados. Hay que ver qué va a pasar el resto de la jornada. El pronóstico siempre es importante y nos comprometimos porque usted nos los pide a través de redes sociales. Yo salgo a las 6 de mi casa un minutito antes, aunque sea, cuéntenme qué pasa con el clima. Vamos, ¿verdad?, a ver de repente si sacamos el suétercito o no. Le preguntamos a Lorraine Quinto, que es la experta y ya se encuentra con nosotros. Lorraine, buenos días, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, compañeros. Muy bien, con mucha información que compartir con todos ustedes, y específicamente vamos a hablar de un sistema de baja presión que se encuentra en las costas del Pacífico y la cadena volcánica, que podría estar afectando a algunos departamentos hoy. 17 grados centígrados, como ustedes habían mencionado. Vamos con la información. Y las posibilidades de lluvia que se mantienen bastante altas, específicamente en la ciudad capital, de un 100% de posibilidades de lluvia. Un sistema de baja presión, como les mencionaba, se encuentra en las costas del Pacífico y en la cadena volcánica, que podría estar afectando entonces con altas posibilidades de lluvia a algunas regiones del país. Los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 47 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 21 minutos. Información que compartimos también acerca de la fase lunar. Para hoy tenemos una luna creciente con una iluminación del 2.48%. Y por supuesto, la recomendación del día, y es específicamente para algunas regiones de nuestro país. Colocamos en pantalla entonces esta recomendación, y es específicamente para departamentos como Retaluleu, Guatemala, Huehuetenango, Sololá, Zacatepeque, San Marcos, Totonicapán y Alta Verapaz, que es la recomendación del día, porque podrían estarse incrementando las posibilidades de lluvia para el resto de la jornada, de ligeras a moderadas, para que usted lo tome en consideración si se encuentra en esa región del país. Noticias que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Bueno, muchísimas gracias, Lorraine. Recomendación entonces, precaución ha sido, bueno, la precaución de todos estos días, el tema de las lluvias. Y hay que también analizar lo que trae esta mañana la portada de Prensa Libre. El matutino trae muchos temas. Comenzamos con las noticias a continuación. Prensa Libre presenta. Bueno, la portada de Prensa Libre con varios temas importantes para analizar esta mañana, y obviamente el tema de este viaje del presidente Jimmy Morales a Naciones Unidas. Hablar sobre la CICIG indudablemente es uno de los que genera mayores reacciones. Además, lujos ilícitos. Estas son las casas de descanso en la costa sur de Ana Sofía Castañeda, alias La Sirenita, y Roxana Valdetti, ex vicepresidenta. Están entre los 5 bienes extinguidos más costosos. MP alista pedido de extradición de Archila y Marroquín. Y estudiante Lenina García marcaíto en la USAC. 6 de la mañana con 2 minutos. Rápidamente hacemos el recorrido por el interior de Prensa Libre, y obviamente en la primera página encontramos la noticia sobre esta posible solicitud del Ejecutivo de la salida de Iván Velázquez. Presidente pediría a la ONU la salida de este personaje. Jimmy Morales se reunirá el viernes con el secretario general. En junio evadió asistir a un informe del comisionado. Bueno, mientras tanto, se especula de lo que podría pasar en el país si se llega a tomar esta decisión. Bueno, y en algunos otros temas también tenemos más información, y es que están alistando solicitudes de extradición. Específicamente, esto ocurre con 2 personajes del anterior gobierno. El Ministerio Público podría entregar en una semana peticiones para traer al país a Eric Archila y a Alan Marroquín. Según Todd Robinson, más de 90 prófugos guatemaltecos se encuentran en Estados Unidos. Quizá unos 80 o 90 o más ha visto la lista, dice, pero no recuerda el embajador. Una noticia más para compartir con todos ustedes a esta hora de la mañana, y seguimos hablando de más propiedades que pertenecían no solamente al expresidente, sino a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que han sido decomisadas por la Senaved. Residencias de Valdetti, Pérez, Molina, Ponce, Ichos y La Sirenita están entre las más lujosas que han sido decomisadas. Y ahí tiene usted entonces en portada las fotografías de estas residencias. Bueno, son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tenemos que irnos a las calles rápidamente. Hay una historia del día que contar cada mañana. Vamos entonces con lo siguiente. Alberto, buen día. Bienvenido a Viva la Mañana con toda la información y las noticias desde las calles. Ricardo, Vero, compañeros en el estudio central, muy buenos días.
pues una jornada muy extensa es la que se tiene prevista este día en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde continúan pues la serie de impugnaciones sobre esta votación histórica que se realizó los días 19, 20 y 21 de este mes, donde centenares de estudiantes de las jornadas sabatinas del día domingo y del día lunes pues se han presentado a las diferentes aulas de la casa de estudio para emitir su voto para la mejor planilla que ellos consideran es necesaria para el cambio de AEU. En las últimas horas se ha realizado pues una serie de impugnaciones. Esto ha generado un poco de molestia por parte de las diferentes planillas, principalmente las que llevan el porcentaje mayor para poder asumir el 20 de octubre de este año como nuevos dirigentes de AEU. Acá les presentemos pues parte de esta historia, parte de esta serie de impugnaciones que han presentado durante las últimas horas. Aún no se puede oficializar porque el Consejo Electoral, para dar datos reales, necesita deliberar como consejo, necesita verificar los votos impugnados, que todo esté en orden con las actas y recibir las impugnaciones por planillas. Aunque se desconoce el número de votos que fueron impugnados, las planillas pueden presentarlas a partir de las 48 horas del cierre de las urnas. La presidenta del Consejo Electoral cree que el viernes se podrían dar a conocer los resultados oficiales. A partir del cierre de las votaciones hay 48 horas en que las planillas pueden impugnar, luego el Consejo va a deliberar, entonces un resultado más real de qué planilla, certero de qué planilla podría ganar, yo digo que a partir del viernes, si es que se presentan impugnaciones. De los 119,000 estudiantes inscritos en el padrón, votaron 15,000 estudiantes y se han contabilizado 685 votos nulos. Bueno, obviamente ha sido, como lo destaca esta mañana la portada de Prensa Libre, un hito realmente esta elección y todo lo que se deriva y todo lo que puede pasar con un tema que fue bastante cuestionado en la previa, Alberto. Así es, Ricardo, es una jornada histórica, una jornada que ha llamado mucho la atención por parte de los estudiantes sancarlistas, de organizaciones sociales, quienes están a favor de un cambio dentro de AEU. 16 años han pasado donde los mismos dirigentes pues han tomado la AEU a su sabor y antojo, como la información que han brindado las diferentes unidades académicas. Para hoy, miércoles 6 de la tarde, se está convocando en las redes sociales por parte de exestudiantes de los años 80, de los años 90, para que se hagan presentes al campus central y puedan hacer una jornada de protesta pacífica para este cambio que se necesita dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se pudo notar a centenares de jóvenes desde muy temprano emitiendo su voto para un nuevo cambio dentro de AEU. También se ha convocado para mañana viernes una nueva manifestación pacífica donde se estarían dando a conocer ya los resultados sobre esta elección histórica. 16 años que no se realizaba esta votación. También se ha comentado por parte de las planillas que van con un porcentaje mayor, que ellos estarían brindando una conferencia de prensa donde estarían dando a conocer principalmente a la población estudiantil del campus central y de las diferentes unidades académicas acá en Ciudad Capital y a nivel departamental, cuál será su forma de trabajar. El 20 de octubre tendría que estar asumiendo esta nueva junta directiva, estos nuevos dirigentes estudiantiles de AEU. Esto es parte de la información. También les podemos comentar, Ricardo, que de último momento pues se sigue comentando por parte de los médicos y cirujanos del Hospital Roosevelt que ellos no van a estar prestando el servicio normal porque no han llegado a ningún acuerdo con la ministra de Salud Pública y Asistencia Social para que se les brinde la seguridad correspondiente y principal, que no sean trasladados reos de alta peligrosidad. Las consultas externas no estarán abriendo nuevamente sus puertas y esto comienza a generar la preocupación de muchos guatemaltecos quienes se trasladan
del interior de la República para ser atendidos en este centro hospitalario. Imágenes de mi compañero en cámara, Alex Mendoza. Yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, así están las cosas esta mañana, está nubladito como estábamos observando el panorama, así que atención, ya vamos a precisar qué va a pasar el resto de la jornada con las temperaturas y algunos otros temas que también son muy importantes. Mientras tanto tenemos que hablar también de lo que sucede en el mundo. Hay algunas portadas importantes que debemos presentar. Y ya está lista Crista García con nosotros para contarnos lo que pasa en ese panorama. Crista, buen día. Buenos días, compañeros. Feliz cinturita de semana. Ya ustedes repasaban lo que acontece en Guatemala, pero también es importante las portadas del mundo. Vamos. Y la repasamos a continuación, por supuesto, empezando en Estados Unidos con la portada del USA Today en pantalla, para que usted amanezca con toda la información y los datos importantes. Y hablan de Donald Trump, cómo él planea terminar la guerra y la estrategia en Afganistán, que consiste en utilizar el ejército para forzar a los talibanes a negociar sobre la paz. Y también hablan de otro posible huracán Andrew que podría devastar el sur de la Florida. Estaremos muy atentos a esta información y también, por supuesto, en la información climática que nuestra compañera Lorraine nos pueda compartir más adelante. En otra portada nos vamos a Latinoamérica. México esta mañana en el Excelsior amanece con información de la insistencia en cobrar el muro. Se podría acabar el Tratado Libre de Comercio, es lo que dice Trump. Y sin sorpresas, ya están en esa negociación. México va a seguir en la mesa con serenidad y firmeza, es lo que dice el canciller Luis Videgaray. Y también hablan de las carencias que están en mínimos, no solo son cifras, sino historias de bienestar, dice Enrique Peña Nieto, en temas del sistema de justicia penal mexicano. Una portada más, portada centroamericana, la prensa de Honduras esta mañana hablan de acusados que compran fraudulenta de medicinas, la captura de los directores y 5 jefes del hospital. Allí en fotografía principal se destaca cada uno de estos personajes y los arrestados, que son director del Hospital Santa Bárbara y los jefes de laboratorio, rayos X, almacén, enfermería y compras. Además, auditoría forense que establece los medicamentos que fueron comprados nunca ingresaron al hospital. Estaremos dando un recorrido completo por noticias del mundo. Por favor, acompáñanos más adelante, información internacional. Estamos con el recorrido de las calles, porque antes de empezar con el desarrollo informativo de los temas que ya hemos avanzado y empezado a analizar con ustedes, veamos qué está pasando en los principales centros de circulación, en algunos puntos importantes. Por ejemplo, el ingreso a la ciudad por parte de Carretera El Salvador, kilómetro 9 específicamente es el que ¿Hay usted bruma? está viendo. ¿Hay algo de bruma ahí o Sí, no? un poquito. Podemos ver, ya se avecina el sol. Eso quiere decir que vamos a tener un día cálido como los que hemos tenido en las últimas jornadas, aunque sí acompañado de lluvias al finalizar. Bueno, ahorita vamos a ver otra cámara y es, bueno, el termómetro de todas las mañanas. Estamos hablando de Calzada Roosevelt, de la Roosevelt. Nos vamos a otro punto importante de circulación. La calle Martí, usted la está viendo, no hay carril reversible por el momento, así que mucha atención con esto. Y sí, hay bastante aglomeración de vehículos en esta ruta. Y para terminar el recorrido, entonces, a la gente que está en Boulevard Vista Hermosa, le contamos cómo está esta bajada de la zona 16. Ahí la tiene usted en pantalla. Entonces, hay tránsito vehicular a las 6 de la mañana con 12 minutos. Comenzamos entonces. Sorpresivo fue lo que ayer leíamos en las redes sociales de la fiscal general Telma Aldana ante la posibilidad de que el presidente de la República solicite que se vaya Iván Velázquez del país. Y es que aunque no ha sido confirmado por parte de ninguna autoridad del organismo ejecutivo, para que Telma Aldana lo haya posteado en su perfil de Facebook, bueno, pues tiene alguna relevancia, obviamente. Y le vamos a contar de qué se trata el tema, porque la fiscal general Telma Aldana anunciaba en su cuenta en las redes sociales, a través de Facebook, que sí solicita la remoción de Iván Velázquez al frente de la CICIG, va a renunciar a su cargo. Efectivamente, esto como medio de protesta, debido a que sin independencia no hay Estado de Derecho, manifestaba la funcionaria. El pronunciamiento de la titular del Ministerio Público se da horas después que se divulgara en redes sociales que el presidente Jimmy Morales solicitaría la salida de Velázquez de la CICIG. Algunas publicaciones que han circulado indican que el embajador de Guatemala se reunirá el viernes con Antonio Guterres, el responsable de Naciones Unidas. Esto es lo que nos indicaba la información y lo que ha generado toda esta corriente de especulaciones. En forma sorpresiva, incluso para algunos funcionarios, el presidente de la República irá a Nueva York esta semana y se va a reunir con Guterres, apenas 2 meses después de que Velázquez fue confirmado
por la ONU frente a la CICIG, el jurista colombiano será parte de los temas que el mandatario guatemalteco lleva a Guterres, pero el enfoque será distinto al de ocasiones anteriores. La voz de alarma, la de un periodista, José Rubén Zamora, quien publicó en su página de Facebook que el gobernante solicitará la salida de Velázquez del país. El vocero presidencial dijo que el presidente no tiene planeado reunirse con Guterres y que en su agenda de esta semana no hay salida. Que yo sepa, en la agenda, que yo tengo conocimiento, dijo Heyman, ambiguamente al repreguntarle si entonces el mandatario no saldrá del país. Sin embargo, le queremos contar que una fuente del gobierno habló con Prensa Libre con la condición del anonimato y aseguró que el mandatario sí se va a reunir a pesar de que digan que no está en su agenda. Esta es una fuente. Además confirmó que uno de los puntos que el jefe del Ejecutivo lleva a la mesa es el de Iván Velázquez y la CICIG. No están como aparece en esa publicación ni el tono de referencia a lo escrito por el periodista Zamora, pero el presidente sí tocará ese tema, así dijo la fuente. Iván Velázquez será, bueno, uno de los puntos que el presidente de la República. Ahora, si está en agenda, ¿por qué el secretario o el que le lleva toda la información no va a conocer un punto tan importante como ese? Que se va a reunir el presidente con Guterres. Sería pues maravilloso poder tener obviamente la opinión la versión de los oficial. representantes Sí, del se va a Ejecutivo, reunir, claro. digo, y obviamente se va a conocer la información. Claro. ¿Por qué negarlo a esta altura si el viaje en teoría va a ser esta semana, verdad? Completamente de acuerdo. Vamos a esperar entonces qué es lo que sucede en las próximas horas. Bueno, ¿y cuál era el post? Justamente la información que veíamos de Tel Maldana. Bueno, ahí lo tiene usted en pantalla. Si expulsan de Guatemala al señor comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, el único mecanismo que encuentro para protestar es renunciar al cargo de fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, porque en nuestro trabajo conjunto, MP-CICIG, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, hemos contribuido a la construcción de un mejor país. Sin independencia no hay Estado de Derecho, es lo que decía entonces Tel Maldana en su cuenta de Facebook. Bueno, hay tanto que decir sobre este tema y seguramente los analistas tienen mucho que comentar en relación a esta noticia que surgía ayer y con esta fuente, insistimos, del gobierno que habría confirmado a Prensa Libre que sí la reunión va a existir, que sí uno de los temas de la agenda entonces de esa reunión con el responsable de la ONU sería el tema Iván Velázquez. Empiezan a generarse muchas reacciones y por eso quiero saludar a Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho, sede. Omar, bienvenido a Viva la Noticia. ¿Qué pensás de todo esto? Bien, buenos días. La verdad, habría que tener presente para emitirte la opinión de cierre que motivó a la fiscal Aldana a realizar semejante pronunciamiento. Hay tres elementos que hay que tener claros. El rumor, que posiblemente no es tan rumor, los actores principales en este drama y la declaración, desde mi punto de vista, y lo fundamentaré en ley, incorrecta de la fiscal general Tel Maldana. Todo inicia por una reunión que sostendrá el presidente Jimmy Morales con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el tema de continuidad del comisionado Iván Velázquez. Ese es el rumor que se escucha, no hay una agenda confirmada, pero las fuentes pues parecen ser sólidas. Sobre ello tenemos que recordar que Naciones Unidas renovó el nombramiento del comisionado Velázquez hasta 2019 y que no creo que el presidente Morales tenga elementos sólidos para lograr una finalidad como conseguir que le revoquen el nombramiento. Detenerlos estaba obligado primero a exponérselo a los ciudadanos aquí en Guatemala. Este no es un jalón de orejas al presidente Morales, definitivamente es a los asesores con los que él cuenta que podrían estar comprometiendo inclusive las relaciones internacionales con semejante petición, si no cuenta con esos elementos sólidos. Hay que ver si los cuenta, no podemos dejar de pensar de que es el presidente de la República y que tendría que tomar sus decisiones. Y cabe acotar nada más para complementar esta parte, Ricardo, y a todos los que nos escuchan, que el comisionado Velázquez sí es un verdadero comisionado de Naciones Unidas, no los dos anteriores que han pasado sobre esto, y que los guatemaltecos deben entender que esto se trata de instituciones, personajes. En cuanto a la fiscal general Tel Maldana, sus declaraciones son desafortunadas, son totalmente contrarias al mandato constitucional y la ley que le fue otorgado. Sé que muchos que escucharán esta declaración, que te doy esta opinión, tomarán esas declaraciones como un signo contrario, como que Omar está en contra de ellos. No. Las declaraciones de la fiscal no son un signo de combate contra la corrupción,
tampoco la va a dejar como heroína de la saga. Se equivocan. Ella tiene un nombramiento de rango constitucional que no se encuentra vinculado a la permanencia o no de determinado personaje o figura como el comisionado Velázquez. Por lo tanto, la fiscal Aldana y respeta el cargo y respeta la solidaridad que ha tenido de entidades y de ciudadanos guatemaltecos y entes extranjeros con solo hecho de amenazar con renunciar por el retiro de un comisionado. Sostengo mi criterio, como te digo, con bases legales, porque no existe ningún fundamento en la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto 40-94, que permita a la fiscal renunciar porque es su forma de protestar o promover el retiro de un comisionado. Además, ella cita que sin independencia no hay Estado de Derecho, entonces debe respetar la independencia del presidente de la República, porque si el presidente quiere pedir algo tan insensato como el retiro del comisionado Velázquez, que lo deje, pero que no efectúe presiones de esa índole. Por lo tanto, nosotros no podemos valorar ni respaldar a una funcionaria que para protestar amenaza con renunciar al cargo cuando más la necesitamos al frente de esa institución. Yo hubiera preferido que ella manifestara, que declarara, que no importa qué comisionado esté, ella seguirá al frente de la entidad, que no importa si se queda el comisionado o no, ella seguirá en el combate a la corrupción. Necesitamos seguridad, no inestabilidad. Si sí ayuda, nadie lo duda, es súper importante. Pero no olviden esto, aquí los héroes son los agentes y auxiliares fiscales, los investigadores, los querellantes, los entes y los ciudadanos. No necesitamos una fiscal que amenaza con si te vas, yo también me voy. La fiscal debe enmendar eso y transparentar su actuar y darle solidaridad y respaldo a los guatemaltecos que va a cumplir con su mandato constitucional. Muchísimas gracias, Omar, por tu opinión. Es el director del Centro de Estudios de Derecho del CEDE hablando de este caso. Y bueno, tenemos que recordar un poco, y lo destaca Prensa Libre en su primera noticia, donde analiza todo el caso, cómo se ha manejado la postura del presidente a partir de todo este hecho, ¿verdad? Claro. Porque hay obviamente algunas posiciones y algunos antecedentes que hay que tomar en cuenta, obviamente, ¿verdad? Definitivamente, y lo escuchábamos entonces de mano de los especialistas, qué es lo que podría pasar con la postura de Telma Aldana como la está teniendo en este momento. Bueno, para contarles, la postura de Morales hacia el comisionado Velázquez ha sido ambigua, sobre todo desde el procesamiento de su hijo y hermano por un caso de corrupción. Cabe anotar que el pasado 2 de abril Velázquez se refirió a la unión de estructuras tanto empresariales como el gobierno que pretenden sacarlo. Además, el excomisionado migrante, Marvin Mérida, fue señalado de excederse en sus funciones al cabildear contra el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, quien ha apoyado a la CICIG. No obstante, la destitución de Morales la destitución Morales no lo ha denunciado y lo irrita al ser cuestionado. En junio, el presidente no participó en la reunión de la ONU, pese a estar en Estados Unidos, donde se reunieron la CICIG y los países donantes para presentar resultados. En agosto, el 19, en Facebook, Morales lanzó un extraño post en el que señalaba injerencias contra la Constitución por parte de grupos. Se ignora si se refiere a las reformas constitucionales que la CICIG y el MP han solicitado y que son justamente en algunos casos boicoteados por bancadas como FCN. Esto es lo que destaca Prensa Libre en esta noticia justamente que aparece en el primer plano, donde hace todo un análisis justamente de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ahí está la información y donde se asegura, reiteramos, que una fuente del gobierno habló con este medio, con Prensa Libre, con la condición del anonimato, y se aseguró que Morales se va a reunir con el secretario de la ONU el viernes y confirmó que uno de los puntos va a ser Velázquez y la CICIG en Guatemala. Toda esta información, todo el detalle, lo va a encontrar allí en Prensa Libre, tal cual se lo hemos comentado. Y por eso la pregunta esta mañana. Tenemos que saber qué es lo que opinan los guatemaltecos ante un tema más que importante. Justamente por ello ponemos entonces en pantalla la pregunta para que usted pueda manifestarse. ¿Estaría de acuerdo en expulsar del país a Iván Velázquez, comisionado de la CICIG? El 22% de los que han votado dicen que sí, el 78% dicen que no. Con el hashtag VLN apoyo CICIG usted puede participar más ampliamente, al igual que en nuestra página de Facebook, en donde podremos leer su comentario completo. Bueno, y ahora sí, entonces, dicho todo esto, cuando son las 6 de la mañana con 23 minutos, vamos con más noticias, con más información.
Y este tema que vincula a un diputado que habría tenido relaciones sexuales en su vehículo y en el parqueo del Congreso. Un escándalo realmente el que se daba ayer cuando se circulaba esta noticia. Según una nota enviada a la Dirección General del Congreso, el diputado Sandino Reyes de la UNE sostuvo un encuentro sexual en un vehículo que se encontraba en uno de los parqueos arrendados por el organismo legislativo. Según integrantes de la Junta Directiva, el congresista podría ser sancionado por actos deshonestos. El pasado 6 de julio a las 20:30 horas, el diputado Sandino Reyes fue sorprendido teniendo relaciones en uno de los parqueos que alquila el Congreso. Según una nota enviada a la Dirección General, el congresista se encontraba en estado de ebriedad y al pedirle que se retirara, insultó y agredió a los guardias del edificio. Estos hechos ya son de conocimiento de la Junta Directiva y ahora analizarán si se le impone la máxima sanción contra un congresista, que es un llamado de atención verbal. Lo que procede es llamarlo a él para que dé explicaciones sobre lo sucedido, sobre las acusaciones que hay en prensa. Asimismo, llamar al guardia parlamentario también, que fue el que emitió el informe, para que él dé su versión. Es una amonestación verbal la que se puede realizar al diputado y que él dé una explicación de los hechos, porque él todavía no ha sido escuchado para presentar su defensa. El partido UNE también citará al diputado para que explique sobre los actos deshonestos cometidos. Eso lo tiene que determinar el comité ejecutivo, lo tiene que conocerlo, lo tiene que trasladar al órgano disciplinario y el órgano disciplinario evacuar el debido proceso, que es escuchar y documentarse de la situación, escuchar y luego aconsejar y recomendar al comité ejecutivo el tipo de sanción que debe ser, que puede ser sanciones verbales, escritas, suspensión, hasta la expulsión del mismo partido. Sandino Reyes no respondió a las llamadas ni tampoco se presentó a la sesión plenaria. Envió una excusa aduciendo que tenía otros compromisos y que no podría llegar. El diputado es recordado por proponer la lectura obligatoria de la Biblia, iniciativa presentada en 2016. Hay que ver qué procede, porque obviamente por las características se genera todo un revuelo, comentarios, claro. pero sí hay ya datos que confirmarían que sí estuvo teniendo relaciones sexuales, que lo hizo en el parqueo del Congreso, que estaba bajo los efectos del alcohol. Ya son muchos los elementos que están allí, Bueno, sin ¿verdad? dejar de mencionar las sanciones, entonces, que se le impondrían a este diputado en Congreso. Cambiamos de tema. Durante la gestión del Partido Patriota han sido capturados más de 200 personajes involucrados en actos de corrupción. Dentro de los detenidos se reportan trabajadores, empresarios, políticos, tal como sucedió en los 8 allanamientos realizados en varias áreas de la capital, donde se capturaba a ex trabajadores de la cartera de Gobernación. El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, sigue siendo llamado ante la justicia por estar involucrado en casos de corrupción. Bonilla es ahora investigado junto a exasesores y empresarios en haberse apropiado de 13 millones de quetzales sobre un proyecto de sistema de arrendamiento con opción a compra de un equipo con tecnología para la planeación y gestión y análisis de gobierno y procesos de gestión institucional. Los capturados fueron identificados como Cintia Villatoro, exasesora, Raúl Arturo Valdés, exasesor, y el empresario Gabriel de la Vega, gerente general y representante legal de la empresa Ingeniería de Sistemas. Y cotizaciones, licitaciones, compras directas, casos de excepción. ¿Se le ha explicado el motivo de su captura? No, no se me ha dicho en ningún momento. Voy a dar declaraciones con mi abogado. ¿Qué piensa usted de esta captura, licenciado? Que es injusta. Los detenidos fueron trasladados a tribunales donde afirmaron desconocer sobre esta implicación. Pero ya no me sorprende nada de eso, porque aquí es, miren, hasta el día de hoy, sí, hasta el día de hoy, bendito sea Dios, a mí no me pueden acusar ni de apropiación indebida, ni de enriquecimiento ilícito. Tienen todo, pero todo, sí. No me extraña, pues esto ya es absurdo y ridículo. Bueno, ahí tenía usted las declaraciones entonces del exministro. Bueno, damos vuelta de página, hay otros puntos importantes. Esto está vinculado a la masacre en el Hospital Roosevelt. Pasan los días, siguen las investigaciones, se siguen sumando testimonios a este caso. Y sigue el proceso y tenemos datos justamente de lo que sucedía ayer en torno al tema. Dio inicio la audiencia de primera declaración en el caso, sí, de la balacera del Hospital Roosevelt, una masacre que dejó la muerte de 7 personas y más de una decena de heridos. Fiscales del Ministerio Público le imputaron los delitos a 4 de los 5 señalados,
mientras el delincuente denominado El Niño será remitido a un centro correccional por ser, obviamente, menor de edad. Inició la primera declaración en el caso del rescate del pandillero de la Mara Salvatrucha. El Ministerio Público indicó que el supuesto pandillero apodado El Niño tiene 17 años, aunque el día de su captura manifestó que tenía 18 años, por lo que su abogada defensora solicitó a la jueza de turno Carol Patricia Flores que su defendido fuera retirado del proceso por ser menor de edad, por lo que será trasladado de Frejane 2 a un centro correccional para menores, mientras 4 de los 5 capturados por el ataque armado en el Hospital Roosevelt fueron ligados a proceso, por lo que tendrán que enfrentar un proceso penal por la masacre en el que murieron 7 personas. Encontrándose los hoy indicados en el centro de detención que se identificó al inicio, únicamente debe de oficiarse al director del sistema penitenciario a efecto de hacer este conocimiento que los hoy procesados pues, quedarán a disposición, o quedan, mejor dicho, a disposición del órgano jurisdiccional referido anteriormente con los tipos penales señalados. Los capturados enfrentarán cargos por asesinato, asesinato en grado de tentativa, cooperación para la evasión, transporte ilegal de armas de fuego y municiones, asociación ilícita y encubrimiento propio. El Ministerio Público le pidió a la jueza que el caso pasara de reserva total, pero ella indicó que lo tendría que haber solicitado previo a la audiencia de primera declaración, por lo que le denegó la solicitud. La jueza de turno programó para el 21 de noviembre la fase intermedia del caso de la balacera del Hospital Roosevelt, donde el Ministerio Público tendrá que mostrar sus evidencias. Bueno, y hablando del Roosevelt, otro tema que afecta a varios, ¿verdad? Claro, y es que recién el lunes veíamos que se abrían las puertas de la consulta externa, situación que se ve cerrada nuevamente esta jornada. Bueno, le contamos, y atención con esta información, que médicos del Hospital Roosevelt deciden, por medio de una asamblea, no aceptar a más privados de libertad, a más reos que lleguen al lugar. Por ello, no estarían atendiendo consulta externa desde hoy. Médicos del Hospital Roosevelt se reunieron en una asamblea con los jefes de área para decidir no aceptar a más privados de libertad para resguardar la seguridad de los pacientes y empleados de dicho establecimiento. Venimos a verificar la atención en el área de consulta externa, evidenciando que hasta hoy la misma se encuentra funcionando de forma normal, sobre todo en los pacientes que tenían citas para tratamientos establecidos. Hoy se atendió en consulta externa con normalidad a los pacientes que ya tenían cita y las demás fueron programadas hasta nuevo aviso. Debido a mucha saturación, la consulta externa estaba atendiendo curaciones y donaciones de sangre. Solo lo que es laboratorio vine a traer el día de hoy yo. Solo laboratorio porque dice que medicina interna no están atendiendo. ¿A qué viene usted? Yo lo que pasa es que yo estoy enferma de hipotiroidismo y me van a operar del Hospital de los Huesos. Y entonces por eso me mandaron a hacer estos laboratorios aquí. Pero el especialista de aquí dice que todavía no están atendiendo hasta nuevo aviso. Dice. Bueno, y obviamente hay que saludar al doctor Carlos Soto, el director del Hospital Roosevelt. Doctor, en estos días hemos tenido mucha comunicación, gracias por recibir la llamada de Viva la Noticia. Algunos otros puntos que se tocaron en la asamblea, porque digo, más allá de suspendida la consulta externa, están pidiendo protocolos de seguridad precisos y que realmente funcionen en el tema. Cuéntenos usted un poco más, amplíenos la información. Buen día. Bueno, buenos días a todos, gracias por la comunicación. Vean, así el día de ayer la asamblea del Hospital Roosevelt con los médicos residentes tocaron 2 puntos básicos, que es que sean protocolos efectivos de seguridad para poder funcionar bien en el traslado de los privados de libertad, etcétera. El otro tema que se tocó fue la seguridad perimetral del Hospital Roosevelt, la cual está funcionando. Creo que en estos días la decisión es cerrar la consulta externa más como una medida de protección y presión. Yo sé que la población en general pues es la que sale afectada, pero estamos poniendo en marcha el plan de referencia y contrarreferencia. Tenemos 4 centros de salud con especialistas a los cuales se les va a trasladar ahí a la consulta externa general. Quiero informarles que la consulta externa especializada, obviamente, como les he dicho siempre, no podemos dejarla de atender porque son pacientes hemato-oncológicos, son pacientes reumatológicos, de infecciosas, que requieren el tratamiento adecuado para poder seguir con vida. Cardiología es otro también. Entonces, ahorita estamos coordinando con CIAS, con el doctor Luis Castellanos, que es el director general del CIAS, y ayer tuvimos una reunión con el viceministro administrativo y la ministra, para explicarle que por el momento nosotros estamos definitivamente en la posición de no atender los privados de libertad. Posteriormente
se podrá evaluar esa situación cuando la Asamblea así lo decida, y vamos entonces a estar activando estas redes que realmente deberían estar activadas desde hace mucho tiempo, porque el Hospital Roosevelt no debería haber consulta general, sino que solo especializada. Además, doctor, como estamos observando, de acuerdo a las declaraciones, la ministra de Salud dice que no es un tema que dependa de esa cartera específicamente, que esto tiene relación directa con el Ministerio de Gobernación y que se habría comunicado con las autoridades, el ministro, la presidencia, y que no han dado respuesta todavía. Es decir, que es un tema que va a generar, podríamos decir, unas cuantas semanas de discusión, si se trasladan, si no se trasladan, si habrá una unidad especial, o sea, un punto que generaría o seguiría generando el malestar dentro de los trabajadores del hospital. Bueno, eso es correcto. La ministra realmente y el Ministerio de Salud Pública no tienen la potestad y no tienen nada que ver en este tema. Ayer fuimos citados por la Comisión de Salud del Congreso y realmente lo que no existen son protocolos establecidos por parte del sistema penitenciario, y eso es la deficiencia real del problema. Trasladan los reos, como les digo yo, como ellos pueden, como ellos quieren. Entonces, lo que estamos exigiendo nosotros realmente es que esos protocolos, y eso lo dejaron bien claro los diputados de la Comisión de Salud, lo dejaron bien claro, que los protocolos deben reactivarse, activarse y modernizarse. Cuando esto esté modernizado, actualizado, y que se pueda reforzar y estar seguros nosotros de una atención que le debemos dar a esta gente, a los privados de libertad, se puede valorar esta situación, pero primero que exista la seguridad para los hospitales. Hay otros hospitales también que a los que se puede referir, no solo al Hospital Roosevelt y al San Juan. ¿Por qué toman solo eso como base para la referencia de pacientes privados de libertad? Hay muchos otros hospitales que se pueden referir, y nosotros estamos en el mismo contexto. Ahora no hay que estarle dando vueltas, no vamos a abrir la consulta externa hasta que esto no esté resuelto. Vamos a reactivar las redes de referencia y contrarreferencia a los centros de salud grandes, y vamos a no atender por el momento los privados. Muchísimas gracias, doctor Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt. Entonces queda clara la información, lo que nos comentaba él en relación al tema de la consulta externa, pero ahorita hablamos también de la realidad de otro hospital importante, hablamos del San Juan de Dios. Es a quien recae, obviamente, la carga de quienes no se puede atender en el Hospital Roosevelt. Vamos a hablar entonces, sí, de la siguiente noticia. ¿Cómo el Hospital San Juan de Dios permanece bajo medidas de seguridad, específicamente en el área perimetral? Esto debido a que han referido a pacientes de otros centros hospitalarios que requieren de cuidados intensivos por haber superado su capacidad. Ponga atención a la situación que se vive actualmente en este lugar. Están llenos. No tengo una sola cama en intensivo, en neonatología está lleno, e incluso ayer trasladamos pacientes al hospital de infectología, 6 pacientes pediátricos, lo hicimos por la tarde. La unidad de riesgo del Hospital San Juan de Dios ha disminuido su carga ante los traslados. Solo en las últimas 72 horas se trasladaron a 60 pacientes de la emergencia con notas de referencia. Y todos los pacientes que más delicados estaban quedaron aquí, fueron más de 100. Normalmente la emergencia del hospital atiende un promedio de 60 a 90 pacientes hospitalizados, más los 400 pacientes que ven en consultas. El resguardo perimetral permanecerá durante una semana. Momento de irnos a las calles cuando han pasado 36 minutos de las 6 de la mañana. Alberto Cardona, nuestro compañero, se encuentra como siempre en diferentes lugares para informarnos lo que sucede. Alberto. Beto. Ricardo, Vero, de nuevo muy buenos días. Nos hemos trasladado hacia los alrededores del Hospital Roosevelt, donde se ha comentado y confirmado ya por parte de algunos médicos y cirujanos y enfermeras que las consultas externas pues no estarán abriendo nuevamente sus puertas, porque se ha generado un malestar nuevamente por parte de los médicos en no atender hasta que las autoridades del Ministerio de Gobernación, conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pues puedan llegar a un acuerdo para prestar la seguridad correspondiente que ellos vienen pidiendo ya desde hace varios días. Los representantes de la Asamblea del Cuerpo Médico del Hospital Roosevelt pues han entregado algunas
cartas a los pacientes indicándoles que solo se estará cambiando la cita. Las personas que ustedes observan pues que están siendo revisadas por la seguridad interna del Hospital Roosevelt solo están ingresando para luego los médicos cambiarles las citas, porque la asamblea general que se llevó a cabo el 22 de agosto es la información que nos están brindando. El cuerpo de médicos del Hospital Roosevelt pues han resuelto no atender las consultas externas hasta que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social garanticen que no serán enviados privados de libertad para ser atendidos en esta institución. Esto es un comunicado que han presentado los médicos en las últimas horas, donde confirman que no estarán atendiendo a privados de libertad, y esto ha generado que muchos guatemaltecos que ustedes observan acá pues madruguen para que se les cambie su cita. Vamos a ver si tenemos algún tipo de información con las señoras que se mantienen en esta área esperando ser atendidas. Señoras, muy buenos días. ¿Se les ha explicado e indicado a ustedes si van a ser atendidas este día? No, fíjense que nosotros veníamos como acompañantes, pero no nos dejaron entrar. Solo a los pacientes que llevan el carnet son los que dejan entrar. ¿Su familiar ya está siendo atendido o se le cambió algún tipo de cita, señora? Fíjese que el lunes vine yo a cambiar citas, igual solo a mí me dejaron entrar, a él no. Ahorita solo él entró y a nosotros nos dejaron aquí afuera. La información que les han dado es que se les está cambiando la cita, no están atendiendo en su totalidad a los médicos. Fíjense que ahorita dijeron que no habían médicos. Tienen que esperar hasta la hora que les digan a ellos, que les informen a ellos allá adentro. Difícil la situación que se está viviendo, señor. Sí, fíjese que es muy difícil porque nosotros ya teníamos orden para que a él lo operaran. Y los últimos exámenes eran el viernes, pero ya no nos atendieron. Ahorita nos dejaron otro mes más para poderle hacer examen. ¿Familiar qué está padeciendo, señora? Él padece de la próstata. Es una operación de urgencia que se le tiene que hacer. Sí, le tienen que hacer operación, pero ahorita tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es el llamado que usted hace pues, al gobierno para que ustedes sean atendidos? Tenemos conocimiento que ustedes madrugan para poder estar haciendo filas acá en este centro hospitalario, y también la seguridad que también solicitan ustedes. Pues fíjese que aquí ahorita hay bastante seguridad, o sea que esto lo hubieran hecho antes, desde el principio, cuando empezaron a poner los portones, ¿verdad? Hubieran puesto más seguridad, pero ahorita ya, por decir así, es demasiado tarde por lo que sucedió, ¿verdad? Y ahorita todos nos perjudicamos porque todos estamos acá afuera. La vez pasada todavía nos dejaban entrar, en cambio ahorita ya no. ¿Cuál es su nombre, señora? Juana Nazareno. Gracias, doña Juana. ¿Desde dónde viene, doña Juana? Yo vengo de aquí por Misco, de la zona 7 de Misco. Gracias, doña Juana, muy amable. Bueno, compañeros, pues esta es parte de la información que se está registrando acá en los alrededores de la consulta externa y de la emergencia del Hospital Roosevelt. Claramente ustedes han escuchado, se están cambiando las citas para todas las personas que vienen a solicitar pues ser atendidos por los médicos y enfermeras. Esta decisión la han tomado en las últimas horas los médicos, donde han comentado por medio de varios comunicados que han presentado a la población guatemalteca que solo se estará cambiando la cita, no se estará atendiendo a ningún paciente hasta que el gobierno ponga cartas en el asunto y se les brinde la seguridad que están pidiendo los más de 300 médicos para que no sean trasladados reos de alta peligrosidad. Con imágenes de mi compañero en cámara Alex Mendoza, desde el lugar de los hechos en los alrededores del Hospital Roosevelt, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, muchas gracias por la información, Alberto. Volvemos a instante contigo. Ya antes de presentar alguna otra noticia, Dalia tiene un anticipo de lo que está pasando en Guatemala. Así rapidito, Dalia, nos contás. Buen día. Gracias, Ricardo. Hola, Verónica. Gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Noticia. Y la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva tiene detalles importantes del tránsito vehicular. Sabemos que ayer fue un escenario bastante complicado con relación al tránsito por un hecho de tránsito que surgió en el sector de la Vía Lobos. Hoy no hay ningún tipo de obstáculo e incluso se están implementando
los nuevos horarios de los carriles reversibles, esto por la emergencia que se vive en el sector de Boca del Monte, donde hay un socavamiento que impide alta movilidad de tránsito sobre la avenida Hincapié hacia la zona 13. También tome en cuenta que hay mayor movilidad de tránsito a partir de las 4:30 de la mañana. Ayer en horas de la tarde y noche se daba a conocer de una manifestación pacífica que se estará realizando del Trébol sobre Avenida Bolívar hacia la zona 1 de la ciudad capital, y la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva está monitoreando esta conexión de Villanueva con el sector de la ciudad capital, reportando que en este momento pues ya se están haciendo presentes algunos buses con campesinos quienes estarán pues participando en esta manifestación. Así que hay mayor circulación de tránsito en ingreso a la ciudad capital porque muchos guatemaltecos prefieren pasar antes de las 8 para no tener inconvenientes con el tema de esta manifestación que se estará desplazando, como les menciono, del área del Trébol hacia la avenida Bolívar y posteriormente a la zona 1 de la ciudad capital. Así que más adelante a través de Viva la Noticia le daremos a conocer los detalles puntuales, tanto de los nuevos horarios de carriles reversibles en el sector de Villanueva, como también el recorrido que tendrán los manifestantes a partir de las 8 de la mañana. Sabemos que esto afectará fuertemente el tránsito vehicular, pero en los próximos minutos yo le estaré dando a conocer pues en su momento fotografía, detalles del tránsito, tanto en sectores del Búcaro, Mezquital, como también sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, que es el punto donde hay mayor circulación de tránsito a esta hora, porque recibimos tránsito de Villanueva, Vía Canales y San Miguel Petapa. Así que más adelante le actualizo el reporte del tránsito y por supuesto Verónica y Ricardo continúan con más información. Gracias, Dalia. Volvemos en instantes contigo, pero hablamos de información importante, por supuesto, también. Fíjense ustedes estas noticias que compartimos y que siempre, por supuesto, nos enseñan algo. Esto lo denominamos terror desde las alturas. Efectivamente, así pasa en Pekín. Una joven de 17 años sufrió un terrible accidente a la hora de realizar un salto desde una plataforma cuando la cuerda desprendía y ella se cayó al agua desde unos 20 metros aproximadamente. Bueno, aunque usted no lo crea, sorprendentemente la joven no solo sobrevivió a la caída, sino que salió únicamente con heridas leves. El accidente aparentemente fue causado por un error humano, pero sí, impactantes imágenes que han recorrido el mundo de lo que sucedía en Pekín. Hacemos una pausa rápido porque esta primera hora de Viva la Mañana venía cargadita de información, por supuesto, pero seguimos con los departamentos, las noticias del mundo y hay mucho más. Cuando regresemos, estos temas no se vayan. No se vaya. Al volver a más noticias. Y es que un supuesto brote de neumonía ha alertado a los vecinos de Chiquimula. Además, en otros temas importantes queremos comentarles que 3 niños italianos son rescatados con vida luego de un sismo de magnitud 4 que dejó 2 muertos. Cuando regresemos le presentamos estas imágenes. El zoológico africano Kevin Richardson mantiene un vínculo muy especial con 2 leonas que le salvó la vida cuando eran cachorras. Entérese de esto y más cuando regresemos.